Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en la universidad. No sé, siento que traigo como un casco aquí. Primero que nada, quiero agradecerle al señor rector, a don Julio Abalde, por su amabilidad de recibirme aquí en su casa. Es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes. Por supuesto, al decano Anxo Calvo, gracias por también hacerme traducciones de la plática de Marta. Quiero agradecer muchísimo a Antonio por la presentación que ha hecho de mí. Yo no sabía que éramos los número uno en inaccesibilidad. Y bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y el dato del 9% es anterior, es 8%, ahora es menos. Recibimos menos personas, qué desgracia. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y le quiero agradecer muchísimo a Marta por la confianza de invitarme, Marta, y ayudarme a venir aquí también, es un placer. Y por supuesto le agradezco aquí a Efraín que me ha puesto este aparato y que funcione la máquina, y a todos, ¿no? Claro, José María aquí, que es el que me ha ayudado también. Bueno, voy a parar porque yo no puedo estar quieto, es un problema que tengo. Esta es la entrada principal de MIT, son las columnas de la entrada. MIT se creó en 1861, entonces tiene 156 años, es una universidad relativamente nueva para los estándares de Europa o del mismo Estados Unidos. Voy a hacer una presentación rápida y sí háganme preguntas, por favor, y me pueden hacer la que quieran, porque luego piensan que si hacen preguntas es falta de respeto, pero a nosotros en MIT nos encanta que nos pregunten cosas, porque finalmente nos gusta ir a los datos científicos, no a lo que creo, pero a ver, pruébame, y eso está bien. Les voy a hablar de MIT en 4 puntos muy rápido. Esta es una foto del MIT, ese es del otro lado del río, del lado de Boston, aquel es Cambridge, y ese es el domo principal donde está la biblioteca de ingeniería. Entonces voy a hablar muy rápido en 4 puntos de MIT, algunas contribuciones que hemos dado al mundo, muy rápidas, y un poco sobre lo que es innovación y emprendimiento. Emprendimiento le dicen en castellano. Y de la cuarta revolución industrial ya todos saben de eso, entonces eso muy rápido. Y algunos retos que yo creo que vienen para todos nosotros y que tenemos que estar preparados. Entonces, en 4 puntos es muy rápido. MIT es una universidad pequeña, tenemos la mitad de estudiantes que ustedes. Yo tengo 11.300 estudiantes, 53 españoles ahora mismo, espero tener más, ojalá tuviéramos más. Tengo solamente 1,000 profesores, no tengo más, pero tengo, fíjense, 13 españoles, que es realmente muy alto el porcentaje. Fantásticos. Ayer el mismo Rubén Juanes, que estuvo en todos los periódicos por decir las cosas como son. Bueno, sí se crean a veces temblores cuando hace un hoyos en la tierra. Tengo 87 premios Nobel. El último fue el año pasado en Economía, que también lo ganó al mismo tiempo Harvard, que trabajamos mucho con ellos. Y tengo solo 5 escuelas. Solo 5 escuelas. Entonces, es muy fácil. 11.000 estudiantes, 1,000 profesores, 5 escuelas. La número 1 del mundo en ingeniería, la número 1 del mundo y la más antigua de Estados Unidos en arquitectura. Voy muy rápido si me dice. La escuela de ciencias, donde yo no tengo escuela de medicina, pero tengo el centro de investigación de cáncer tal vez más importante del mundo y el centro más importante del mundo del cerebro, de investigación del cerebro. No hay ningún lugar en el mundo, en un edificio, donde yo tenga el volumen de neurocientíficos, expertos en inteligencia artificial, expertos en biología, ingeniería y matemáticas trabajando para resolver el problema más grave que vamos a enfrentar todos, que es el del cerebro. Entonces no tengo escuela de medicina, pero tengo una muy buena escuela de medicina en Harvard y tengo muy buenos hospitales del otro lado del río. Entonces trabajamos en colaboración y tengo la escuela de humanidades, que es fundamental, donde está el departamento de economía, porque yo no puedo tener líderes si solo tengo ingenieros, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos el criterio humanístico, porque si no tenemos robots. Entonces para nosotros desde el principio que se creó MIT, humanidades es fundamental. Tengo, por supuesto, la economía, no tengo muchos premios Nobel, pero tengo otras escuelas de género, estudio de género, los nuevos medios de comunicación, etc. Y muy importante, el arte y la música. Importantísimo, porque tenemos que trabajar el espíritu todo el tiempo. Y la última es la escuela de negocios. Entonces, vamos de ingeniería hasta negocios. ¿Cómo llevo la idea hasta el mercado? ¿De acuerdo? Entonces, son solo 5 escuelas. Ups, se me olvida que tengo que hacer esto. Ahora, el otro tema, nuestra cultura, eso es fácil, porque me preguntaban hace un momento, Montserrat, bueno, ¿cómo es que hacen ustedes las cosas? Bueno, es muy fácil, hay que ponerse nada más las metas claras y sencillas, muy sencillas, no se pongan metas complicadas. Número 1, el logo de MIT, mente y manos.
Lo que pienso, tengo que tener la capacidad de implementarlo. Si no tengo la capacidad de implementarlo, entonces estoy perdiendo el tiempo pensando. ¿De acuerdo? Entonces piensa con la idea de implementación. El segundo es que cuando tú lees la misión de MIT es igual que todas las universidades. Creamos capital humano, educamos, hacemos investigación, pero al final decimos todo esto que hacemos lo hacemos para resolver los grandes retos de la humanidad. Entonces es fácil. Mente y manos, lo que haga, cómo resuelvo los problemas de la humanidad. No cómo me hago más rico, no cómo hago más rica la comunidad, cómo resuelvo los grandes problemas de la humanidad. ¿De acuerdo? Eso es muy fácil. Pero tenemos una cultura muy emprendedora. Lo de la mente, que ya lo ha dicho Antonio, bueno, hay muchos premios Nobel, tal vez eso nos dice que somos listos, no lo sé. Pero las manos, ¿realmente implementamos o no implementamos? Entonces, el año pasado hicimos un estudio, el antepasado, para decir, bueno, ¿qué hacen mis ex estudiantes? Una universidad de 10.000 estudiantes, 1.000 profesores. Encontramos que teníamos de mis ex estudiantes pagando impuestos en el mundo 30.000 empresas. Fermín, hola, ¿cómo estás? No te había saludado. 30.000 empresas con 4.2 millones de empleados, con 2 trillones de dólares en ventas. Quiere decir que una universidad de 10.000 estudiantes, si juntara yo solo a mis ex estudiantes, seríamos la 10ª economía mundial. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible una universidad tan pequeña? Pues que es muy fácil, mente y manos, y lo que haga lo trato de hacer para resolver los grandes retos de la humanidad. Lo otro es que trabajamos totalmente en una forma interdisciplinaria o tal vez antidisciplinaria. Entonces, lo que yo no veo son barreras en MIT. En MIT, cuando construimos el nuevo campus en Cambridge en 1916, es la obra monolítica más grande de Estados Unidos. Luego, cuando crean el Pentágono, es más grande el Pentágono. Pero lo que pasa es que tú vas pasando en los pasillos de MIT y la primera oficina es ingeniería mecánica, ingeniería civil y ambiental, porque civil y ambiental no puede estar separado. La siguiente tal vez es materiales, la tercera es aeroespacio, y la cuarta es música, y la quinta es historia, y la tercera es teatro, y la cuarta es arte. Todos estamos revueltos. ¿Por qué? Porque los problemas de la humanidad no los van a resolver los ingenieros, los abogados, los médicos solos. Los problemas son complejos. Entonces, yo no tengo estudiantes en MIT estrellas. Todos son estrellas. Pero no tengo uno que resalte más que el otro. Y entonces, cuando tú vas caminando en los pasillos, normalmente no hay estudiantes solos. Siempre están trabajando en grupos de 3 a 5 personas. Y si te sientas en la mesa, no se callan. Te preguntan, ¿tú quieres aportar algo? Mira, estamos hablando de esto. Y cuando le preguntas acá a este estudiante, ¿tú qué estudias? Yo estoy en economía, ¿y tú? No, yo estoy en ingeniería ambiental, ¿y tú? Yo estoy en biología, y yo estoy de todas las áreas diferentes. ¿Y qué problema estás viendo? Bueno, estoy viendo cómo podemos resolver el problema de mejorar la salud humana. ¿De acuerdo? Porque así es como hay que verlo desde el punto de vista multidisciplinario o antidisciplinario. Si seguimos con la estrategia de que cada quien separado es mejor, es un error. La única forma en la que se crea innovación y se crea desarrollo es a través de la diversidad de ideas y viendo los problemas de diferentes ángulos. Entonces, eso es lo que somos buenos nosotros. Y sin colaboración no avanzamos. Entonces, una universidad tan pequeña, ¿cómo puede tener el centro de cáncer más avanzado del mundo? Porque vienen los médicos de Harvard y vienen los médicos de los hospitales y me dicen qué problema tienen. El año antepasado, fui a una de estas reuniones que le llamamos el Proyecto Puente, porque estamos unidos, y dice un doctor, bueno, yo tengo un problema porque mis pacientes tienen cáncer de páncreas y cuando avanza el cáncer en el páncreas se convierte en una piedra y no puedo entrar. Y entonces un profesor mío, ahora les muestro una foto de él, que se llama Elazar Edelman, levanta la mano. Elazar Edelman es el que inventó los stents, ha salvado millones de vidas para los bypasses cardiovasculares de MIT. Levanta la mano y dice, oye, yo acabo de inventar un nano stent más delgado que un cabello y tal vez lo podemos meter por una de las aperturas del páncreas, le meto un nanochip, lo conecto a tu ordenador y vemos si entra la medicina al páncreas. Y el doctor se le queda viendo y dice, ¿puedes hacer eso? No sé, dice, pero lo voy a intentar. Entonces, después de 8 meses estamos metiendo medicina al páncreas. No estamos salvando a la persona, pero ya estamos haciendo lo que quería el doctor, entrar. ¿Y cómo se puede hacer? Solo de una forma colaborativa. Imagínense, los ingenieros no hablaron con los médicos, o los médicos no hablaron con los ingenieros, sería un desastre. El otro tema, algunas de las contribuciones al mundo. Bueno, muchas gentes no lo saben, pero en MIT se inventa el transistor. Sin el transistor no hubiera habido televisión, no hubiera habido radio, no hubiera habido ordenador. El radar. Si no se inventa el radar pequeño para los barcos en la Segunda Guerra, estaríamos hablando alemán. El Internet, la bioingeniería,
¿Cómo es posible que los biólogos y los ingenieros no hablaban antes, ¿no? Ahora se ve normal, antes no se hacía. La impresora 3D, bueno, el que inventa la impresora 3D, Michael Simat, sigue trabajando en el MIT todos los días porque quiere resolver el problema del cáncer de ovario. Eso es lo que hace. Algunas otras instituciones educativas. Bueno, no mucha gente sabe que la NASA se crea por MIT en 1958. El presidente de MIT, Killian, el doctor Killian, le dice a Eisenhower, tenemos que ir al espacio. La Tierra, aquí no vamos a resolver todos los problemas, hay que ir al espacio y tienes que crear la NASA. En 1958. En 1969 estamos poniendo al hombre en la Luna. El primer ordenador portátil se crea, ¿saben cuál es? El que va en el Apolo, y ese lo creamos nosotros. Y el sistema de computación, creo que había gente aquí de sistemas, el sistema de computación, imagínense, de los 60s. Con un sistema de computación de los 60s subimos al hombre a la Luna y lo regresamos. Y todavía lo siguieron usando en algunas misiones espaciales hasta el 74, y eso lo inventamos en MIT. Fermín sabe de eso. Caltech son unos exalumnos nuestros que son muy buenos. Perdón, hablé mucho y la he cansado. Caltech sale de unos estudiantes nuestros, Singularity University, que se ha vuelto muy famosa con esto de los programas en gran plazo. Babson University, que es de negocios, sale también de exalumnos nuestros. El ITA, no sé si saben qué es ITA. El ITA es la Escuela de Aviación, Escuela Técnica de Aviación de Brasil. Bueno, resulta que en 1942, 43 vienen unos militares de la Fuerza Aérea Brasileña a Estados Unidos a comprar aviones de guerra. Acuérdense que era época de los militares, ¿no?, en el poder. Y entonces tienen un día libre, estaban en Washington comprando aviones, y alguien le dijo, oye, ¿por qué no vas a MIT que creó un departamento aeroespacial hace años? Y, bueno, pues estos tenían tiempo y dicen, pues visitemos Boston, dicen que es bonito, vamos. Llegan a Boston y empiezan a caminar en MIT sin cita ni nada, que es lo normal en nosotros. Me decían la gente, oye, pero ustedes no cierran la puerta. No, nunca cerramos, siempre está todo abierto. Bueno, van estos señores caminando en el pasillo ahí del Departamento Aeroespacial, que conoce muy bien Fermín, y de repente se encuentran con un profesor y le pregunta al profesor, oiga, ¿no sabe dónde está el Departamento Aeroespacial? Dice, pues aquí es. Dice, ¿y qué necesitan? Bueno, pues es que somos de Brasil, le cuentan su historia, somos muy importantes, y volamos aviones y compramos aviones y venimos a comprar aviones. Dice, ay, compran aviones, ¿y por qué no los hacen? ¿Cómo que los hacemos? Sí, miren, vamos aquí abajo al sótano, aquí les digo cómo los hacemos. Les enseñamos cómo hacemos los aviones. Y dice, oye, ¿y podemos hacerlos? Claro, ¿por qué no? Lo nombran rector de ITA y después de ahí sale Embraer. ¿De acuerdo? Pero ya antes, McDonnell y Douglas, de McDonnell Douglas, de los aviones, habían sido exalumnos míos. Entonces, para nosotros era muy fácil. Y de ahí se crea ITA y por eso Brasil ahora es un competidor en la fabricación de aviones. El Tecnológico de Monterrey, que algunos de ustedes lo conocen en México, esa es otra de las instituciones. Ah, bueno, ¿saben qué? Que no les dije de las fotos, porque las fotos las he tomado yo y les quiero decir algo de las fotos. Ahora me acordé. Sobre todo en la foto anterior. Es un poco lento. No, esta no. Perdonen, ¿eh? Esta foto, ¿saben qué es esa foto? Esta la he tomado, es un auditorio como este, un auditorio de MIT, en el edificio de inteligencia artificial. Y los chicos que están ahí son chicos de pre-bachiller, le llamamos nosotros middle school. Y lo que hacemos es que estos chicos están en una competición de matemáticas para controlar las esferas que están adentro de la estación espacial. Y estamos en línea directa con la estación espacial, con los astronautas ahí arriba. Y entonces estamos mostrándole a los chicos de pre-bachiller que las matemáticas sirven para jugar con esferas en las naves, en la central espacial. Es muy interesante. Entonces se dan cuenta que vale la pena hacer matemáticas, que no es tan aburrido. Bueno, ustedes sí saben matemáticas porque son economistas, así que no. Bueno, esto es el reto esto es bien interesante porque ese es un reactor de fusión que tenemos en MIT y el año pasado obtuvimos el nivel más alto de temperatura en un reactor de fusión. Yo creo que para el 2025 tendremos la energía de las estrellas. Pero al día siguiente el gobierno de Estados Unidos nos cortó el financiamiento, entonces lo tuvimos que apagar. Les voy a hablar un poquito de innovación y emprendimiento. Si me tardo, Marta, me dices. Innovación. Esa también la he tomado yo, esa foto. La tomé arriba de ahí del edificio de Tierra y Ciencias Planetarias. ¿Qué es lo que hace la innovación? Que es algo que yo creo que a ustedes les interesa. Lo número uno, lo más importante para mí, mis estudiantes. Los estudiantes es lo más importante. Cuando a mí me preguntan qué es lo más importante de MIT, lo número uno, mis estudiantes de pregrado. Número dos, mis estudiantes de posgrado.
Y número 3, mis profesores. Y nosotros los funcionarios, no, la verdad, no somos importantes para nada. Pero los estudiantes es lo más importante. Entonces tenemos que trabajar con los estudiantes. Tenemos un ecosistema interno de 60 cursos de emprendimiento en MIT. Y está abierto no solo a todos. No es ni para business, o para negocios, o para ingenierías, o para ciencias, es para todos. Nuestros profesores tienen un compromiso constante de resolver los grandes problemas de la humanidad. Ahí les puse Bob Langer. Bob Langer es uno de mis profesores. Él tiene más de 1000 patentes, él solo. Y tiene más de 70 empresas creadas. Y ese señor va todos los días a trabajar a MIT porque quiere resolver un problema del cáncer. ¿De acuerdo? Tengo centros especializados en emprendimiento social inclusive, que los menciono ahí. Tengo un laboratorio que estamos terminando ahorita para el 2018, lo abrimos, que es el MIT Nano, que es una caja de herramientas, es un edificio de 4 pisos que nos está costando $500 millones, pero son solamente herramientas para cambiar el mundo. ¿Cómo puedo acelerar el cambio del mundo más rápido? Sí, con herramientas adecuadas. Y tengo ahí lo que dice ILP, que es el programa de relación con las empresas. Este programa, yo tengo 700 empresas trabajando en forma diaria con MIT del mundo. Quiere decir que yo no puedo resolver los grandes problemas de la humanidad desde la academia. Yo tengo que saber qué me dice la industria que está viviendo el día a día de los requerimientos del consumidor. Si yo no me comunico con la industria y no entiendo cuáles son los problemas de todos nosotros como consumidores, yo no puedo desarrollar programas internos en la universidad que puedan resolver los problemas que sufre la sociedad. Entonces, desde que se crea MIT, cuando se crea MIT, que es hay algo que pasó con Harvard, que no sé si sepan, pero Harvard le envía una carta al el presidente Harvard al presidente de Estados Unidos que no permitiera que se creara MIT, porque MIT iba a enseñar, número uno, con las manos, y la educación en 1800 y tanto era solo para los iluminados, y las manos la usaban solo los obreros. Bueno, MIT iba a enseñar con las manos en 1861, totalmente revolucionario. Íbamos a admitir mujeres, y las mujeres en ese entonces pues, se suponía que no que se educaban, ¿no? Bueno, le platicaba a Montserrat que cada vez que beban agua tienen que brindar por la mujer, porque es una mujer en MIT la que hace la verificación científica de la purificación del agua. Y íbamos a admitir negros, y el primer negro en Estados Unidos se gradúa de MIT en 1882 de la Escuela de Arquitectura. Entonces siempre ha sido revolucionario. Pero nosotros sabíamos que la única forma de poder estar a la vanguardia en el mundo era trabajando con la industria en la implementación. Es un crimen que yo haga una innovación en un laboratorio y no lo ponga a disposición del uso de la humanidad. Es un crimen. Solo por recibir un premio, por hacer una publicación y no me protejo de la forma de que pueda yo compartirlo con la humanidad, es gravísimo. Entonces tengo una oficina de transferencia de tecnología fundamental. No sé, Fren, si lo vamos a ver ahorita adelante, pero que yo le digo a los estudiantes, si tú tienes una idea, ve rápidamente a la oficina de protección de propiedad intelectual antes de que hagas la publicación o que lo anuncies en una conferencia. Y si vemos que puede tener un impacto, entonces hacemos la protección. Y tenemos una cultura de emprendimiento, de startups, es una cultura que está basada en una alta tolerancia al fracaso y al riesgo, y con visión de largo plazo, porque sabemos que cada vez que fracaso, cada vez que me equivoco, es un paso más cercano del éxito. ¿De acuerdo? La prueba y error. Error y prueba, y hasta que sale. Entonces, cada vez que tengo un error, digo, estoy más cerca de encontrar la solución. Y tengo un ecosistema alrededor del campus que es increíble, y ahora se los muestro. Nosotros cuidamos lo que está alrededor de MIT. El campus de MIT es lo que está en amarillo. ¿Ven el color amarillo? Ese es MIT. Muy pequeñito. Ahí estamos. Todos los edificios de alrededor de MIT son nuestros. Y hemos curado como arte a quien dejo que se ponga cerca de MIT. Lo que ven azul es la bio y la farma, la industria de biotecnología, y biofarmacéutica. Las más importantes del mundo. Las que ven en verde son empresas de energía. Las que ven en rojo son los capitalistas, venture capital, los inversionistas. Y las que ves en naranja son las de información, tecnología y manejo de datos. Entonces, el Centro Mundial de Google para Medicina lo tengo ahí, de Facebook, de Apple, Amazon, Microsoft, etc.
Novartis, solamente Novartis en el sector de biotecnología, en esa esquina allá arriba, ahí es que tengo aquí el ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, Novartis, solamente Novartis tiene 3.500 investigadores trabajando en cuestiones farmacéuticas, utilizando a mis estudiantes todo el tiempo. Solamente es esa área. Entonces, lo que hemos hecho es que definimos quién se queda cerca de nosotros y por qué. Con una idea de cómo mis innovaciones, estas empresas me van a ayudar a llevarlas a la implementación y a la ayuda y el beneficio de la humanidad. Ahora, si luego venden muy caro, eso es otro problema, que ya lo platicaremos, o me preguntan. En la esquina esa donde estaba Novartis, hay una calle, los que han ido a Boston, que se llama Vassar y luego Main Street. Esa esquina, el año pasado, bueno, 2015, Juan Enrique salió una publicación en el Wired del Reino Unido que decía que cómo es posible que en esa esquina, que hace 20 años solo había bodegas, ahí se puede generar entre el 1 y el 2% de la economía mundial. En una esquina. Hablamos de una universidad de 10,000 estudiantes, que sus ex estudiantes tienen 2 trillones de dólares en ventas. Y en una esquina un señor en Inglaterra me dice que pueden producir entre el 1 y el 2% de la economía mundial. ¿Y cómo es posible? Bueno, es posible porque está basado esto totalmente en el conocimiento. Con MIT, con institutos como el Whitehead, que es de lo mejor que hay en genética, el instituto, el Broad, que es lo mejor que hay en el genoma humano, y las empresas que están alrededor. Tengo el Broad, que es una spin-off de MIT y Harvard, conjunto. Claro, tengo las farmacéuticas como Novartis y otras, pero ahora mismo, solamente en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, supongamos Galicia, hay 6.900 empresas de mis ex estudiantes de MIT, startups, que producen el 26% de la economía del estado. Volvamos atrás, mente y manos, con el objetivo de resolver los grandes problemas de la humanidad. Es mucho más fácil que si estás pensando cómo hacerte rico. Y como me decían en Brasil, oye, pero ¿y qué haces con las patentes? ¿Cómo manejas eso? Bueno, la investigación en MIT se enfoca principalmente a descubrimientos que puedan tener un gran impacto en la humanidad, porque es muy claro nuestra misión. Entonces, aquí pueden ver los números del 2016. En el 2016 hicimos 800 nuevas invenciones, las anunciamos al mundo, obtuvimos 62 millones de dólares en ingresos por la explotación de las licencias, recibimos 279 patentes, pero lo importante es cuántas licencias, quiere decir cuántas de esas se están utilizando ya, 110. ¿De acuerdo? Se crearon 25 empresas por parte de MIT, pero creamos 90 de mis estudiantes y 300 de mis ex estudiantes en el 2016. A nivel mundial, para darse una idea, Estados Unidos es el número 1 todavía en solicitudes de patentes. Estamos hablando de patentes de origen, ¿verdad? Porque yo puedo recibir tal vez 1.500, 2.000 o 3.000. Como China recibe 100.000 patentes de solicitudes al año, pero no son originales. Lo que tratas es de protegerte en China. España tiene 1.530, ¿okay? En el 2015, porque los datos del World Intellectual Property Organization, de la Organización de la Propiedad Intelectual, del 2016 que publicaron son del 2015. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que una universidad de 10,000 estudiantes esté haciendo 800 disclosures de innovaciones y esté recibiendo 300 patentes? Ahora, MIT trabaja mucho con España también, no tanto como quisiéramos trabajar más. Entonces, tenemos 2 programas que son interesantes. Uno es el MISTI, que es un proyecto en el que tiene 4 componentes. Uno es lo que le llamamos prácticas profesionales, internships, donde yo mando estudiantes de MIT a todo el mundo a hacer prácticas. En el mes de enero, que en el mes de enero en MIT no damos clase, en el mes de enero los estudiantes tienen una opción. O toman clases, o crean empresas, o estudian. El 70% crea empresas, el 20% se va al extranjero y un 10% toma clases. Y en verano también se van al extranjero.
Y ese programa he mandado a España más de 500 estudiantes desde 2007. Y estos van a compañías, a universidades, a no gubernamentales, a laboratorios y startups. Eso es muy importante que empiecen a recibirlos. El día que quieran, rector, le mando estudiantes de nosotros. Es importante. En verano, enviamos este verano de este año, este verano otoño, vamos a mandar 50 estudiantes y tenemos un programa. Ese es el de internships, el de las pasantías. El otro que tengo es el Global Teaching Lab, que yo mando estudiantes de MIT a enseñar en los pre-bachillerato o bachillerato ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, probablemente por un mes. Es difícil que me los acepten las preparatorias, los bachilleres, porque luego los profesores se quejan que los estudiantes ya se aburren con ellos. Es un problema. Lo que pasa es que lo que hacemos es que enseñamos que las matemáticas, la ciencia, la tecnología y la ingeniería son bien divertidos. ¿De acuerdo? No es 1 más 1, pero cómo 1 más 1 produce un toque eléctrico, o cómo se puede hacer un ordenador muy rápido, o cómo puedo hacer yo mi propio juego de internet. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Enseñamos que es muy sencillo, es muy fácil, es muy divertido. Entonces luego los profesores no les gusta eso. Ojalá pudiéramos mandar más para acá. Y este año tenemos 3 fondos por primera vez de investigación conjunta. Entonces tengo los pasantes, tengo los Global Teaching Labs, los estudiantes que van a estudiar, a dar estas clases, y tengo estos fondos de Capital Semilla que estoy súper agradecido por Inditex, porque este año estamos creando el primero con Inditex aquí en Galicia, en La Coruña, y esto es fundamental, y ahí es donde ustedes, rector, le pido mucho, por favor, señor decano, que todos ustedes soliciten participar en el fondo, apliquen esos recursos. Es un recurso que existe en MIT que ha aportado Inditex, donde la única condición para usarlo, bueno, tiene que ser, hay varias condiciones, pero la más importante es que se utiliza al 50-50% con una institución de española y MIT. Y es muy interesante, ya les haremos llegar la información. Además, tengo uno con la Politécnica y uno con la Caixa. Y tengo un programa que se llama MIT Link, que espero que esto les sea interesante para ustedes, que antes se llama AM Visión. Y es un programa súper interesante que está basado en la translación o traducción de la ciencia básica a la implementación. Y esta es una foto de españoles aquí y el que está en medio es un chico que se llama Germán González, que hace un año me fue a ver una directora del programa M-Vision, que ahora se llama MIT Link, que me dijo, oye, tengo un programa en España fantástico, que estamos haciendo cosas increíbles, estamos produciendo más patentes con la cantidad de inversión que MIT y que Stanford, y estamos generando empresas, y digo, sí, qué buena historia me estás diciendo, perfecto, te creo, pero la verdad no le creí. Entonces, como a la semana, me voy en bici, que a mí me encanta montar en bici, la próxima vez que vengan, si me invitan, voy con ustedes, y oigo unos chicos que van platicando en castellano. Y entonces me acerco a este chico y le digo, oye, ¿tú hablas castellano? Sí. ¿Y de dónde eres? No, pues yo soy de Madrid. Y, oye, ¿y estás aquí en MIT? Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes de este programa M-Vision que me ha venido a decir una profesora? Sí, 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 yo soy un fellow, yo estoy aquí por ellos. Ah, qué bien. Le digo, te tengo que invitar a desayunar, porque esta profesora me ha contado muchos cuentos y quiero ver si es verdad o no. Y entonces lo invité a desayunar y le dije, a ver, platícame, ¿qué ha pasado con este programa para ti? Dime qué es lo que te crea. Eso fue hace 3 años. Esta carta la recibí ayer por parte de él, porque le dije, dime qué ha pasado ahora, después de 3 años. Pero él dice, mira, yo terminé la carrera en la universidad en España y estudié computación, inteligencia artificial y imágenes médicas, y me fui a trabajar a un hospital y llegué al hospital y me dieron un libro. Me dijeron, mira, tú sigue este libro, no te salgas del libro y vas a llegar a ser funcionario. Es perfecto, tu vida está garantizada. Entonces, pues yo seguía el librito, ¿no? Hay que llegar a tal hora, hay que irse a tal hora a comer, hay que regresar y luego hay que irse a casa. Perfecto. Y entonces yo apliqué a este programa, postulé a este programa, me han aceptado, me he venido a MIT, y que aquí he llegado a pedir mi libro y que no hay libro. Que no hay libro. Entonces digo, ¿cómo que no hay libro? Debe haber un libro, yo quiero tener éxito. No, aquí no hay libro. Aquí créate tu historia. Ahí está el papel, en blanco. Y lo que han hecho esto, dice, me han cambiado. Porque en España me decían que yo no podía hacer esto porque si lo hacía no me iba a ir bien, y que si hacía esto, que eso era imposible, que las condiciones no se daban. Y esto y aquello. Dice, y aquí he visto que todo lo que quiero hacer lo puedo hacer. Y he creado estas cosas, y estoy creando una empresa, y he aplicado a patentes. Entonces, ayer le dije, mándame lo que estás haciendo, llevas 3 años, acabas de salir. Y me mandó esta carta y dice, bueno, antes de este programa yo no sabía cómo identificar necesidades inmediatas, cómo hacer investigación realmente médica, etc. Pero lo que más me gustó fue en la segunda parte, que dice, entendí cómo funciona la propiedad intelectual y bueno, tengo 6 patentes provisionales y ya 5 las he licenciado a las empresas y ya estoy ganando plata y aparte he creado mi empresa en España.
y he regresado a España a ayudar a España, porque mi meta en la vida, que es lo que dice al final, es cómo mejoro el sistema de salud a través del uso de la tecnología y cómo puedo tener un impacto en mi país, que fue el país que me vio crecer y me formó. ¿De acuerdo? Ese es un chico español, igual que todos ustedes, con los mismos medios, con una idea clara de lo que quería hacer en su vida. Cómo ayudo a mi país y cómo le regreso a mi país lo que esta universidad le está dando a ustedes. Digo, no sé si ya me he pasado de hablar. Y al que quiera la carta completa se la envío Marta luego. Ahora, ¿qué es la ciencia del descubrimiento? Que es parte de lo nuestro. Porque mucha gente dice que eso de investigación básica y fundamental es una pérdida de tiempo, tienen que hacer investigación aplicada, porque lo otro... No, señores. La innovación es crear algo que no existe. Y la única forma de hacerlo es a través de investigación básica y fundamental. Qué miedo, ¿no? Crear cosas que no existen. Miren, ahora que vuelvan a casa, les recomiendo que se vayan a YouTube y busquen el discurso del presidente Kennedy cuando anuncia la carrera a la Luna. Resulta que el presidente Kennedy, cuando ve que lanza el Sputnik los rusos, dice, oye, tenemos que hacer algo nosotros porque nos van a ganar estos rusos. Y entonces se reúne con su consejo asesor, uno de ellos es un profesor de MIT, del Departamento Aeroespacial, y dice, bueno, pues yo mañana, la semana próxima, voy a anunciar la carrera de Estados Unidos a Marte. A Marte, ¿sí? Entonces se queda viendo el profesor, se sale, se va el fin de semana a MIT, hace ciertos números y cuentas y regresa y pide hablar con el presidente urgente, porque el jueves o el viernes iba a hablar sobre la carrera de Estados Unidos a Marte. Entra con el presidente y le dice, señor presidente, le voy a pedir un favor. El jueves que hable usted sobre esto de la carrera a Marte, le puedo pedir que por favor no mencione Marte. Es imposible llegar a Marte. Tenemos 26 horas de vuelo en el espacio, históricas. No hay más. Ir a Marte es imposible. Probablemente podemos llegar a la Luna. Pero para llegar a la Luna hay que hacer materiales que no existen, composiciones que a nadie se le han ocurrido, instrumentos que nadie ha inventado. Eso me enteré hace 2 años en el aniversario en nuestro 100 aniversario del Departamento Aeroespacial. Luego me fui a casa a ver el discurso de Kennedy. Entonces, cuando Kennedy dice, y vamos a ir a la Luna, pero para eso vamos a inventar materiales y hacer esto, ves a la gente que está enfrente diciendo, este está pirado, está loco. ¿Cómo que algo que no existe y está diciendo que lo va a hacer? Bueno, eso es investigación básica y fundamental, con una idea de cómo voy a mejorar y ayudar al mundo. Entonces nosotros, la siguiente etapa de la historia del mundo va a ser basado en la nanotecnología. Entonces la nanotecnología es muy fácil, es la billonésima de 1 metro. Bueno, eso está complicado para mí, que soy abogado, hacer tantos números, no. Bueno, pero es más fácil, agarro un cabello, quito un cabello, bueno, y el cabello, la circunferencia del cabello mide 100.000 nanómetros. Quiere decir que si yo camino 50.000 nanómetros en la circunferencia del cabello, 50.000 nanómetros recorro la mitad del cabello. Nosotros en MIT y en algunas otras partes estamos trabajando a nivel nano. Quiere decir que el comportamiento de los materiales a nivel nano es muy diferente que al como lo conocíamos y podemos encontrar subelementos de la tabla periódica que no sabíamos que existían. Entonces podemos reinventar el mundo y podemos reinventar lo que vestimos, lo que tocamos, el sistema de energía, la medicina, capaz de que podemos salvar a la humanidad, ¿no? Y les doy unos ejemplos de lo que estamos haciendo. Gracias a la nanotecnología va a haber disrupciones muy importantes. Nosotros abrimos en el 2018, verano del 2018, es un edificio de 4 pisos que les decía que no tiene una sola oficina, son solamente laboratorios. Va a haber cambios muy drásticos en medicina, ciencias de la vida, en energía, en computación, manufactura, etc. Y algunos ejemplos. En medicina, Sangeeta Bhatia es una profesora mía, es una profesora fantástica. Ella, yo la conocí cuando desarrolló un sistema. A ella le preocupa mucho el cáncer en poblaciones muy desfavorecidas. Ella es de origen indio y entonces hacerte un análisis de cáncer te cuesta mucho dinero. En Estados Unidos te cuesta el análisis completo más o menos $10,000. Entonces en la India, imagínense, es muy difícil. Entonces ella ha inventado un proceso donde te inyecta un nanochip que te cuesta más o menos $1 o algo menos.
Y un análisis como el de orina, como el del embarazo, te puede decir si tienes cáncer de cervicouterino y otros cánceres, con $5. Pero a ella le dimos un premio porque está haciendo órganos artificiales, y el gran problema del hígado es que el hígado requiere muchísima sangre para sobrevivir. Entonces, al hacer hígados artificiales, el problema es mantener la fluidez del vascular. Entonces, se le ocurrió poner una capa de células madre de hígado, y luego poner azúcar, luego otra capa y así. Luego ponerle agüita, se deshace el azúcar y te quedó todo el sistema capilar. Le dimos $500,000 de premio. Ed Boyden. Ed Boyden es el que en el cerebro. Él hizo el primer mapeo del cerebro. Él fue uno de los que llevó a mostrar que con el Optigenetics, que es la estimulación con luz en el cerebro, podías controlar ciertas emociones. Bueno, él y con nanotecnología, él y Li Wei Tsai, que es mi directora del Centro de Memoria y Aprendizaje de MIT, en diciembre del año pasado anunciaron que acaban de encontrar cómo detener el Alzheimer a través de flasheos, estoy haciendo ruido, de flasheos de luz con los ojos, sin intervención, sin tomar una pastilla y sin abrir el cerebro. En energía, todos los sistemas de energía van a cambiar. Este es Kripa Varanasi, es un profesor nuestro que en un concurso de cómo podíamos sacar el ketchup más rápido, ¿te acuerdan que es difícil el ketchup? Bueno, siempre todos peleamos con el ketchup. Bueno, este estaba harto del ketchup y entonces se puso a trabajar con sus estudiantes y utilizó la misma ketchup, hizo modificaciones a través nano, sin cambios del componente, ¿de acuerdo? Creó una cubierta, un coating, lo puso en la botella y entonces el ketchup sale muy bien. Muy bueno con el ketchup, ¿no? Vamos a ahorrar ketchup tal vez, pero lo más interesante es cuál va a ser la aplicación para turbinas, para crear más calor o menos calor, o para investigaciones a altas profundidades del agua, donde las presiones de las corrientes del agua son fundamentales. ¿Qué pasa si tiene este coating? ¿O qué pasa si le pongo ese coating al coche y no tiene resistencia al aire? Eso es gracias a la nanotecnología. En energía nuclear, Leslie, esta chica es increíble, yo la admiro muchísimo. Esta estudió el doctorado en energía nuclear, se graduó en el 2013, pero en el 2011 creó su empresa. 2 años antes de terminar el doctorado, creó una empresa que lo que está tratando es cómo utilizamos esos desechos nucleares para producir energía nuclear. Y como tenemos ya suficientes desechos, no tendríamos que, acabaríamos con el problema de los desechos nucleares. Es muy, muy buena esta. Nanomateriales, utilizando cuestiones biológicas para crear nuevos materiales con resistencias mecánicas. En manufactura, crear nuevas medicinas que puedan ser más fácilmente absorbidas por parte del ser humano, que puedan tener que pueda hacer la implementación dependiendo con más tiempo. En materiales y estructuras, simplemente el hormigón, ¿cuánto CO2 produce? ¿Por qué no puedo producir materiales tan resistentes como el hormigón o como el acero sin usar calor? Todo esto va a ser con la cuestión de la nanotecnología. En ciencias cuánticas, ¿cómo puedo hacer que la energía sea más barata y que usemos menos energía y alumbremos más? En sensores, sensores para todo, y ahí Inditex, bueno, yo creo que esto le gusta, ¿no? Porque tenemos sensores para identificar cualquier producto químico, identificación de fugas de agua ¿Saben cuánta agua se pierde simplemente en fugas? ¿Qué pasa si yo lanzo un robot a las instalaciones de agua, a los conductores de agua, e identifico las microfugas antes de que tenga que esperar 5 o 6 años a que salgan arriba del pavimento, ¿no? Del asfalto? Bueno, para cuestiones de ropas inteligentes, y eso lo saben ya en Inditex, la tela, la ropa, ya no va a valer por ropa, va a valer por el servicio que me dé. Cada pieza de tela que yo use será por el servicio que me da, no porque seda o lo que sea, ¿no? Ahora, la cuarta revolución industrial les dije que no. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que los cambios industriales se van dando. En este momento estamos en la cuarta, que le llamamos, que es la nube y todo esto, pero muchos de ustedes no saben o no se lo han planteado, ya se lo planteé al chico que me iba manejando. Le digo, oye, tú sabes que cada vez que prende... ¿Cuánta gente conocen ustedes que no tenga móvil? Levante la mano. ¿Alguien conoce a alguien que no tenga móvil? Qué bueno, buenísimo. Pero ¿saben qué? Cada vez que prenden el móvil, hay un centro de datos que para estar encendido está chupando energía. Solamente el cloud computing en el 2010
consumía más energía eléctrica que la India, Alemania, Canadá, Francia, Brasil. Quiere decir que para el 2020, en 3 años más, necesitamos más o menos 1000 veces más energía. Si no, no va a prender el móvil. Solamente cambiando el switch de los sistemas energéticos, del sistema de producción de energía, vamos a obtener la capacidad. Estamos contra el tiempo. Bueno, ya, ¿y este rollo qué, no? Porque dice, ¿cómo habla? Bueno, pues este rollo, y es lo que les dejo ahora, y ya me preguntan lo que quieran. Primero, estamos entrando a la era de la economía digital. Eso no lo podemos detener. Por más que yo quiera regresar a lo que dice el señor Trump, bueno, no sé si lo van a publicar en la prensa, ya no me dejan entrar a Estados Unidos, pero no es posible. Imagínense lo que pasó con los señores que tenían el servicio de taxi en carretas. Por supuesto que estaban molestos cuando se abrieron los coches de eléctricos o de gas, y luego el ferrocarril fue el desastre. Y luego los aviones, que van más rápido que el ferrocarril. No podemos pararlo. Lo que viene, viene. Lo que tenemos es una gran responsabilidad, las universidades y los gobiernos y nosotros como sociedad, de preparar a la fuerza laboral de ese nuevo futuro presente. Lo que no podemos es decir no a la modernidad, porque no hay quien la pare. Oye, tenemos historia desde hace muchos años de que no la paran. No la pararon los de las carretas ni los de los caballos. Primero lo de los caballos, porque cuando inventaron la carreta, al del caballo tampoco le gustó. ¿De acuerdo? No lo podemos parar. Lo que tenemos que hacer es preparar a las gentes para estar listas para lo que viene y para integrarse a las fuerzas productivas que vienen, que son diferentes, pero como no las conocemos, nos da un pavor tremendo. Simplemente hay transformaciones automáticas del ser humano y las vivimos cada momento nosotros en nuestro físico. Cada momento somos diferentes y ahorita si traemos a un hombre de hace 100 años o una mujer de hace 100 años se nos muere el primer momento que respira este aire. ¿De acuerdo? Estamos transformándonos. El cambio, la transformación es imposible detenerla biológicamente o físicamente. Entonces nuestra obligación, nosotros los universitarios, ustedes como estudiantes, el gobierno y las empresas, cómo me preparo a lo que viene y me subo a lo que viene y no hago una resistencia que lo único que va a hacer es crear problemas sociales, tensiones, estreses, discusiones y opiniones totalmente divididas que no nos van a llevar a ninguna solución por el bien de la humanidad. Entonces, ¿cuál es esa fuerza laboral del futuro? ¿Cuáles son esos problemas con los grandes datos y la privacidad? ¿Qué estamos haciendo con nuestros nuevos modelos de negocios cuando van a ser más digitales que físicos? Las monedas digitales, ¿ustedes creen que las monedas digitales son malas? ¿Saben que no hay nada más anónimo que el cash, que el efectivo? No hay nada más anónimo. Cuando me dicen es que con las monedas digitales no sabes quién está haciendo la operación. Claro que no, es todo lo contrario. El primero que se opondría a las monedas digitales son los grandes grupos criminales. Ahí les encuentro dónde viene y a dónde va. ¿De acuerdo? Entonces no te puedes detener, por eso ya Mastercard y otros están hablando de estas monedas digitales, ¿no? ¿Cómo van a impactarnos estas nuevas tecnologías en todo, ¿no? En el comportamiento de la comunidad? ¿Cómo reacciona el ser humano? Cuando hay esas oposiciones al Uber y demás, oye, si el Uber existe o existe el Lyft o como le llamen aquí, es porque el consumidor no está recibiendo el trato que quería por el taxista. Si el taxista hubiera dado el trato perfecto, jamás se nos hubiera ocurrido buscar un Uber, una alternativa. Pero el consumidor tiene la facultad de exigir lo que él quiere para el servicio que él quiere. ¿Por qué no? Si al final, como les decía, bueno, mis estudiantes de doctorado en Derecho, imagínense, cuando les digo, oigan, ¿para quién se crearon las carreteras? Todos me dijeron que para los coches. ¿Para los coches? Oye, no, las carreteras se crearon para el ser humano. Usa el coche como un equipo de transporte. Pero si le vas a dar prioridad al coche en vez de al ser humano, estás perdido. Y abogados, le digo, están perdidos ustedes, ¿no? Pobre sociedad. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que pensar. Pero realmente están las universidades, los gobiernos, las legislaturas de los gobiernos, están pensando en lo que viene. Es una irresponsabilidad total de nosotros preparar gente o tener gobiernos o legislaturas que no estén pensando en algo que viene y que se va a dar, queramos o no queramos. Y por último,
Las prioridades, ¿cuáles son las prioridades? Para nosotros las prioridades son ciencias básicas, tenemos que seguir haciendo descubrimiento. Educación, tenemos que cambiar todo el sistema educativo, desde niños de 3 años a finales de carreras, posgrados, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con aquellos que son fantásticos en oficios, que nunca pudieron ir a la universidad, pero saben más que cualquier ingeniero en plomería, o en establecimiento de redes de conducción de cables? ¿Cómo los integramos a estas nuevas economías? ¿Cómo los ayudamos a que sigan aumentando sus capacidades intelectuales y profesionales para ser competitivos en un mundo completamente diferente? En la salud de las personas, ¿cómo prevenimos más las enfermedades? ¿Por qué nos esperamos hasta que estás enfermo? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer un diagnóstico adecuado? Cada vez que vamos a un hospital, pues tienes una gripa, no, que tenías una influenza. No tenías una influenza, tenías tifoidea, perdón, me equivoqué, pero ya estás medio muerto. ¿No? Imagínense lo de la asepsia. La gente se nos muere de asepsia en los hospitales, porque no tuvo calentura o no tenía no sé qué y no le dolía el hueso. Y se muere más gente por sepsia, por un mal diagnóstico, que por cáncer. La salud del planeta, agua, alimentos, energía, fundamental. No hay agua, sin agua no hay comida, no hay energía. Y por último, la generación del empleo, la innovación. Uy, salió mal esta. La innovación para el empleo. ¿De qué me sirve estar bien educado, estar sano, bien alimentado y no tengo trabajo? El sistema se cae. Y MIT no sirve entonces para nada. Entonces, esas son las prioridades fundamentales. ¿Estamos o no estamos para eso, no? Y ya con eso ya termino porque creo que hablé de más. Lo único les puedo poner un video de 2 minutos. Y ya abrimos a preguntas, ¿no? Espero que no los haya yo aburrido mucho, pero nos veo muy contentos. Bueno, ese es el edificio de Nano. Miren, ahí es cuando lo estábamos construyendo. El lado izquierdo son los hoyos esos y ya del lado derecho está el Nano. Está súper bien, lo tienen que ir a visitar. At MIT, we tend to view the world a bit differently than most. Maybe it's our need to see past the obvious, or our dissatisfaction with the status quo. Maybe we're just obsessed with asking the next question and solving the next problem. Whatever the case, we believe that there's nothing in the world that can't be made better, stronger, cleaner, faster, smarter, more life-affirming, life-saving, life-improving. So we discover, teach, ponder, and manage. We build, design, and explore. We invent, innovate, create, and cure. We apply science, and we engineer the future. Because it is exploring and solving that moves us forward. It lifts us. It's what makes the world better. It's what makes us MIT. Y todo lo que los mueve es eso, cómo podemos mejorar el planeta, ¿no? Con eso yo terminaría mi presentación, no sé, espero que haya preguntas y que no los haya yo, no sé, desmotivado. Gracias. Pero desmotivados no, todo lo contrario. A mí se me ocurrían yo hago dos afirmaciones. Una, universidades, empresas, sistema de economía de mercado para mejorar el mundo como perspectiva. Muchas veces pensamos en otro tipo de objetivos. Creo que es fantástico que en una cátedra de responsabilidad e innovación social hablemos de mejorar el mundo, del propio sentido de las instituciones para mejorar el mundo. Y segundo, que yo creo que frente a tu presentación, Marco, hay dos opciones. Una es decir que investiguen ellos, o sea, que investiguéis vosotros, porque que debe ser la nueva versión del que inventen ellos, ¿no? Que decía Unamuno, creo que era.
Y la segunda opción es decir que eso lo podemos hacer nosotros también. O sea, es decir, que lo que hace el MIT lo podemos hacer aquí. Si ponemos los medios, claro, evidentemente. Pero podemos, porque tenemos el talento, tenemos las personas, tenemos la iniciativa. Pero bueno, tenemos que poner los medios. Entonces yo creo que vamos a por ello. Bueno, preguntas. Javier. Bueno, muchas gracias por la exposición. Simplemente, hilando con una cuestión que sería al comienzo, el ecosistema del MIT está rodeado de las grandes empresas tecnológicas y de farmacéuticas. ¿Qué hace el MIT para lograr que ese conocimiento, esa tecnología, haga un mundo mejor, más inclusivo, luchando contra un problema que tenemos en este momento, que es la inequidad en Estados Unidos y en todo el mundo? Entonces, ¿qué componente? Hay un componente humanístico que supongo que algo se hará. Usted ha dicho repetidamente, y esto es para que el planeta se pueda beneficiar de todo esto. Sí. Pasando por la empresa, perfectamente entendible, pero ¿cómo evitar que eso, como estamos viendo en el caso Uber o en el caso de Google, que son tendentes a monopolios que a veces no facilitan esa inclusividad o esa rotura de esa brecha que se está abriendo entre la pobreza y la riqueza? Sí. Bueno, lo primero, porque sí me han preguntado varias veces, este nuevo mundo digital, este nuevo mundo de tecnologías, está llevando a mayor equidad o a mayor inequidad, ¿no? El primer tema es, yo volvería a la educación, cómo nos preparamos mejor para un mundo diferente. El mundo ya es diferente. El otro, yo creo en la libre competencia, y creo que el que define los servicios es el consumidor, el que lo debe definir. En el caso de Uber o estos sistemas, puede ser que al principio se conviertan tal vez monopólicos, pero ya de Uber han salido 3 o 4 más. Y la gran mayoría de los conductores de Uber que yo conozco eran taxistas, porque dijeron, bueno, ¿me acoplo a este nuevo mundo o no? O el otro tema es por qué los taxistas no desarrollaron este sistema digital en el que me llamen ahora por el móvil. Es una cuestión de cómo reaccionas a las necesidades del consumidor o a escuchar a tu consumidor, en el caso de grupos productivos. En el caso de estas grandes empresas que se han colocado en MIT, ellos, por una parte, han hecho la primera cosa que recomendó Antonio, pues que lo hagan ellos, ¿no? Ya no investigan. Dicen, pues ahí está la universidad, que ellos investiguen y me los traigo. Y los presupuestos de investigación de muchas de estas empresas se han disminuido en una forma importante. Tengo muchos estudiantes que no se van a trabajar a Google o a Novartis o a ninguna de estas empresas, porque muchos más de los que crees, porque no sienten que cumplen una función social con su capacidad intelectual. Y eso depende de cada quien, y por eso creamos tantas empresas. Y muchas de estas empresas, claro, al final tal vez las compren estas grandes empresas, pero nosotros tenemos un requerimiento en la propiedad intelectual que debe de ser usada. Porque sí me ha pasado que yo he tenido visitantes de empresas muy potentes del mundo que acaban de invertir 1 o 2 billones de dólares en una nueva fábrica en otro país, y cuando les he mostrado lo que estoy haciendo, dicen, oye, pero ¿cuánto tiempo? Porque eso no lo estoy haciendo en esa fábrica. ¿Puedes detenerlo o puedes hacerlo más lento? Le digo, no, lo puedo hacer más rápido si me ayudas. Y abre una parte de tu fábrica para hacer esos nuevos productos. Y por supuesto que no me ayudan, ¿no? Están cruzando los dedos que nadie me ayude. Pero lo que pasa al final en esta relación entre el conocimiento aplicado y la sociedad se basa fundamental en principios éticos y educativos y culturales. Entonces yo creo que donde más tenemos que trabajar es en esa responsabilidad social, que así se llama esta clase, esta cátedra, en el uso racional y pensando, por supuesto, en la sociedad, antes de hacerlo. Pero no podemos dejar de aceptar que la empresa tiene que generar dinero. Y yo lo que apelo a las grandes empresas es, genera muchísimo dinero
y en esa proporción transfiérelo a la sociedad en beneficio social. Y eso es lo que yo te recomendaría. Si tú eres profesor, estudiante o... Sí, yo te recomendaría que hablaras mucho con tus chicos, tus estudiantes, en eso. Hagan empresas, háganse muy ricos, pero ayuden muchísimo. Mientras más rico, más ayuda. ¿Por qué? Porque mientras mejor viva la comunidad donde tú estás establecido, más te van a consumir. Pero al final lo que tú quieres es que la gente esté sana, que esté contenta, que tenga los medios adecuados para vivir bien. Y eso nos hace mucho más equitativos, ¿no? Hay muchas cuestiones, principalmente es el sistema educativo, ¿no? No sé si contesté. ¿Sí? Muchas gracias, y sobre todo por la estimulante presentación. Y voy a hacer una pregunta un poco más personal, ligada también a las circunstancias de aquí. Yo soy un travesti que estudio matemáticas, y era bueno en matemáticas, estudié Derecho y Economía, y desde tiempo en la facultad tratamos de fomentar la innovación. Y una de las cosas que percibimos, o que por lo menos al menos yo percibo, es que los estudiantes de Derecho, de Economía, sienten que esto de la innovación es para tecnólogos, para científicos, no tanto para ellos. Y desde la otra parte también, desde el lado de las ciencias, y muy especialmente a la informática, piensan que ellos lo tienen todo y que no necesitan a los otros. Entonces, y además, aprovechando la experiencia personal de una persona que viene del mundo del derecho y se desenvuelve en estos ambientes, ¿qué nos podrías decir sobre todo esto? Bueno, es muy fácil. ¿Sabes hace cuánto se hablan los biólogos y los ingenieros? Muy poquitos años, ¿eh? No se hablaban. No se hablaban porque decían, los biólogos piensan así, y yo, no, esto es así, como ingeniero, la línea tiene que ser recta. Y bueno, cuando empezaron a hablar, dijeron, oye, pero si podemos hacer cosas juntos. Ahora, si en el proceso de ingeniería y desarrollo de ciencias, cuando estás pensando en la idea, las ideas, ¿saben cuánto vale una idea? ¿Saben cuánto vale? 0, nada. No vale nada una idea hasta que no la proteges y la pones en práctica. Entonces no me vengas de que me robó la idea. Las ideas son gratis, no te han robado nada. ¿Cuánto valía tu idea? No sé, debería valer millones, porque ya ha creado, no sé. No. En Brasil alguien me dijo, oye, pero si me roban la patente o la idea, sería si es la única que tienes, sería tremendo, ¿eh? Espero que tengas más, porque entonces sí estás perdido. Entonces, los abogados, bueno, en MIT te digo que las mesas que vas caminando en los pasillos, como aquí, que ves a los chicos estudiando, cada uno es de una carrera diferente, porque se han dado cuenta que las ideas diferentes y los puntos de vista de diferentes ángulos permiten resolver más fácil los problemas. Entonces, los abogados y los economistas, me decías, y los matemáticos, bueno, más que nunca deben de trabajar. Espero que los abogados aprendan más matemáticas, porque el futuro, si a mí me preguntan algunos padres, oye, mi hijo, ¿qué debería estudiar mi hijo? ¿Qué debería estudiar? Pues que estudie matemáticas y que estudie biología, porque, bueno, biología y matemáticas yo creo que es fundamental. Y claro, la economía es importante también, ¿eh? No dejen de hacerlo. Pero y el derecho también, sí. Pero al final, si no nos vemos como raza humana y creamos estas barreras y estas diferencias y estas exclusiones, miren, para mí el Brexit y el Trump y eso va en contra de lo que veo todos los días, ¿eh? La única forma de resolver los problemas es trabajando juntos. Es mucho más fácil. Mira, ahora mismo para levantar esta mesa, yo no puedo, ¿eh? Pero si nos juntamos todos, les aseguro que esta mesa la levantamos y la sacamos por esa ventana. ¿De acuerdo? Alguien va a saber cómo, oye, muévele por acá, muévele para allá. Y probablemente el que nos da la idea no es ni ingeniero, ni arquitecto, ni economista, ni abogado. Tal vez es diseñador. Entonces, mientras que no cambiemos de esa forma de pensar, que es muy difícil, porque sabes que somos educados en una forma muy cuadrada. Y desde el punto de vista humanista, de seres humanos, acuérdense que sobrevivimos gracias a la creación de la tribu. Entonces, pues este es familia o no es familia, y este viene a quitarte. Miren, algo que me pasó cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar, que yo no quería vivir en Estados Unidos, pero bueno, no me quisieron en México de regreso. Aunque mi madre es española, entonces yo me siento más español también. Llegué a este despacho de abogados a trabajar y en el despacho había 80 abogados.
Y yo veía que todos los años contrataban 5 nuevos. Digo, ¿por qué hacen eso? Entonces fui a ver a mi jefe y le dije, oye, en México y en Latinoamérica y en España pensamos que mientras menos, más ganamos. Entonces, si está el paquete, y mientras menos, pues más nos toca. Le digo, ¿por qué hacen ustedes eso de meter más gente? Dice, porque tú estás equivocado. Si traes un flojo, claro que te toca menos. Pero si traes uno bueno que trabaje, el pastel se hace más grande y te toca el pastel más grande. Entonces yo siempre trato de traer 5 mejores y hacen el pastel más grande y cada año me gano más. Entonces, simplemente el cambio de mentalidad, cuando nos enseñaron no más en la mesa, no más adentro, no más aquí, no digas esto porque te roban la idea cuando vale nada, que creemos que vale mucho. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Y el lugar donde lo cambiamos, lo ideal sería en casa. Pero como no está pasando, pues estamos aquí en las universidades. Entonces es donde tenemos que decir, no tengas miedo en escuchar a otros. Y si hay una opinión diferente a la tuya, más que bienvenida. Qué bueno, ¿y por qué no la discutimos? Al final dicen que somos seres racionales. ¿Practicamos la racionalidad o practicamos la parte bruta del ser humano? Entonces a mí me echa a perder la vida estos señores, por eso yo no veo las noticias. En serio, es tremendo. Porque nada más inyectan miedo y odio y mira, ese es más negrito que tú, y ese es más güerito, y ese es más rojito, y ese es más amarillo, y ese... No, eso es diferente y eso nos va a quitar. Miren, tengo un proyecto en Hamburgo de refugiados. Cuando iniciamos con el proyecto en Hamburgo, teníamos a los ultraderecha de Hamburgo diciendo que los refugiados no los querían, primero. Y si llegaban, me los mandas allá a aquella esquina. Y los ultraliberales decían, no, todos hay que abrazarlos y besarlos y hay que cuidarlos. Bueno, dos posiciones totalmente diferentes. Entonces vino el alcalde de Hamburgo y nos dijo, oye, ¿qué hago con esto? ¿Me pueden ayudar en MIT? Sé que a veces tienen ideas raras y eso. Bueno, creamos una plataforma tecnológica, una mesa grande, construimos Hamburgo en Legos, le pusimos algoritmos matemáticos y le dijimos, mira, si tú mueves a y llamamos a todos los líderes que son profesionales de la demostración y la manifestación, y cierre calles, ¿no? Le decía, miren, si yo pongo a todos estos refugiados, porque no los vamos a poder parar ahora, aquí voy a crear, afuera de la ciudad, voy a crear un problema de violencia, perfectos objetivos para los yihadistas, pobreza, problemas, vas a tener que extender problemas de servicios. Si los pongo todos aquí en medio, también va a ser un problema porque no se van a interrelacionar. Pero ustedes, a ver, ustedes que son dueños de edificios, aquí hay propiedades vacías, podemos colocarlos aquí, dependiendo de su capacidad intelectual, de su preparación profesional, creamos economías diferenciadas, ayudamos al desarrollo de la economía de la ciudad, y el presidente municipal y el alcalde se ha reelegido. Y me reuní en diciembre con el grupo del comité ejecutivo de Michael Lotto, que es uno de los hombres más ricos del mundo, de Hamburgo, y me dice, mándenos más refugiados. Porque la economía se ha reactivado, estamos trabajando en estos temas, estamos desarrollando nuevos sistemas educativos, gracias, ¿saben a qué? A la universidad local. Porque en MIT lo que hacemos, yo no tengo sucursales, que aunque me dicen que habrá una sucursal, no tenemos sucursales. Lo que hacemos es que trabajamos con las universidades locales, preparamos capital humano y nos salimos. ¿Por qué? Porque soy muy pequeño, solo tengo 10,000 estudiantes y 1,000 profesores. Mis profesores tienen que enseñar allá, no los puedo tener aquí enseñando. Entonces, mi responsabilidad es cómo creo más capital humano local, con las circunstancias y las condiciones locales, culturales, educativas y de lengua, para llevar esta filosofía de nosotros de ayudar al mundo hacia adelante. Pero definitivamente la multidisciplinaridad es fundamental. No sé si me extendí demasiado. ¿Ya se ha acabado el tiempo ya? Una pregunta más. Sí, pero un estudiante, ¿no? Por favor. Sí. Sí. Hola. Hola. Yo mi pregunta más que en base tecnológica quería hacerlo un poco más en base a la parte social. Viendo un poco todos tus argumentos y que yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que dices, viendo la deriva en la que está yendo el mundo en temas políticos, bueno, Trump en Estados Unidos, diferentes grupos de ultraderecha pueden optar al poder en Europa, ¿cómo se encaja toda esta parte política dentro de la parte que tú nos estás comentando? O sea, yo no lo veo cómo pueden llegar a convivir juntos. Hablando. Mira, primero respetando las opiniones diferentes.
Eso es lo primero. Entonces, yo lo que diría, yo voy a escucharte y voy a respetar tus puntos de vista y ahora escúchame a mí. Es lo único. Normalmente, claro, MIT tiene una ventaja que más o menos nos conocen, ¿no? En algunos lugares y en algunos sectores públicos. No, de veras, no todos, ¿eh? Sería súper presuncioso de mi parte. Es más, una vez cometí el error de que entré a la aduana y me dijo este señor, ¿y dónde trabaja? Dije, en MIT, en Estados Unidos, ¿eh? Y me dijo, ¿y qué es eso? Dije, no, perdona, es un instituto educativo que se llama así. Porque también fue muy presuncioso de mi parte y me sentí muy mal, porque dije, que de verdad, qué tonto, ¿no? Estoy presumiendo que todos saben. Pero nos ha permitido convocar a estas figuras, ¿no? Claro, a Trump creo que no va a venir. Pero, bueno, tal vez, quién sabe. Yo creo que la sociedad civil tiene que expresarse. Y la sociedad civil, si al final tu objetivo como sociedad civil es vivir mejor y vivir en paz, yo creo que lo tienes que expresar. Y tienen que buscar formas de expresión ordenada. ¿Saben que existe un premio de MIT de $250,000 que vamos a dar ahora en mayo a la desobediencia social? Bueno, le llamamos a la desobediencia. Y lo que decimos a la desobediencia no social, a la desobediencia de los sistemas establecidos. Y lo único que pedimos es que lo que tú presentes no dañe a nadie, respete las opiniones de los demás, no trates de imponer tus ideas, pero que lleve a mejorar la sociedad. Pero cambiando los sistemas tal vez que existen que no te funcionan. Lo que sucedió en Estados Unidos es tremendo, e inclusive nosotros tenemos un programa que se llama el Poverty Action Lab, el Laboratorio de Acción contra la Pobreza, que es el más prestigiado del mundo, y no lo teníamos en Estados Unidos. El año pasado lo creamos. Porque si una gente vota por alguien que habla como habla este señor, quiere decir que hay un daño social muy profundo y que no habíamos mirado. Entonces, para MIT estamos muy arrepentidos de no habernos fijado hacia adentro en eso. Entonces, pero es la sociedad, en una forma organizada y respetuosa, pero en contra del statu quo, de los sistemas que están existiendo, si es que no están dando el servicio que requiere la sociedad. No sé, eso sirva, pero... No, sí, me respondiste, sí, pero bueno, veo difícil, ¿no? Cómo la sociedad pueda Exacto, llegar... pero es difícil, pero no imposible. Que eso es lo bueno, que tú me dijiste, ¿verdad? Si me hubiera dicho, lo veo imposible, entonces ya nos sentamos un rato más. ¿No? Como decía Nike, vamos. Sí, pero lo dijiste difícil y eso está súper bien, ya vamos avanzando, ¿me explico? Entonces, esa es la idea, verlo positivamente. Si tú me dices imposible, bueno, vamos a sentarnos 2 horas a comer, ¿no? Y tal vez puedas decirme difícil, pero ya me dijiste difícil, entonces quiere decir que tú le ves una oportunidad. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar. Que veo imposible resolver el Alzheimer. Que veo imposible salvar a una persona que tiene ELA. Que veo imposible crear un material más ligero, pero más resistente que el acero. O que veo imposible, eso no existe en MIT. Tú dime imposible si me encanta. Nos metemos a ver si es cierto. Y hasta ahorita, inclusive, bueno, las reglas de la física es lo único que nos limita, y la imaginación. Pero hasta ahorita algunas las hemos logrado mover. Gracias. Sí. Había una última pregunta más allá atrás, por favor. Muchas gracias por su intervención. Me quería preguntar, como investigador, me encanta la manera que tiene de ver el mundo y me gustaría saber el ecosistema de la Universidad Española, ¿qué tendría? 2 o 3 cosas que tendría que cambiar para asemejarse a lo que se está haciendo pues, en el IC Square de la UT, donde estuvo, o en el MIT. ¿Qué tendríamos que cambiar en España? ¿Qué mentalidad tendríamos que cambiar para esa conexión en universidad-empresa fuera más fluida? Sí. ¿Esa es la única pregunta? Sí. Oh. Bueno, es complicado por los sistemas educativos tradicionales, ¿de acuerdo? Acuérdate, ¿a poco no se oye bien bonito claustro universitario? ¿De acuerdo? Claustro universitario, suena bien, a mí me gusta, pero no sirve, ¿de acuerdo? El conocimiento no puede estar encerrado. El conocimiento tiene que ser compartido con el mundo. Entonces, lo primero que yo recomendaría, ayer tuve una reunión con el vicerrector de la Politécnica, y le decía, mira, el abuso de la
libertad de cátedra y el abuso de la autonomía universitaria no puede continuar, ¿de acuerdo? La obligación del profesor es preparar a sus estudiantes para servir a la humanidad y tener una vida digna. Y el profesor no puede seguir enseñando como enseñaba. Por ejemplo, en MIT hace muchos años todos los cursos de MIT están libres, son gratis y están en la línea. Entonces mis estudiantes cuando llegan a la clase, si yo le enseño lo mismo que el semestre anterior, se muere de risa, no vuelve. Pues eso ya lo he visto. ¿Qué hay nuevo? Entonces, es pesado, es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque el profesor tiene que estudiar más. Ahora, si el profesor y la universidad está consciente de que es la función fundamental de la universidad es el servicio a la comunidad y al país y a la humanidad como fin último, porque lo que se hace a nivel micro tiene que ser replicado y escalado en grande. Entonces, habría que hacer algunos cambios en el sistema educativo y de premiación académica en España y en Latinoamérica, en muchos lugares, donde se premie más, yo premiaría más al profesor que tenga más alumnos exitosos, premiaría más al profesor que desarrolle innovaciones que tengan implementaciones prácticas, más que al que produce más artículos de revistas científicas. Mira, el profesor de MIT es este, hace 50% enseña, 50% del tiempo investiga, porque hay quienes dicen que no se puede hacer investigación y enseñanza. Bueno, 50% enseña, 50% investiga. Y el resto del tiempo crea empresas. ¿Sí? Entonces, y está así de claro, no hay duda ahí en nadie. Entonces, si yo me siento con un profesor y no ha creado empresas, se me hace extraño, porque no ha llevado a la aplicación lo que está enseñando. Y decían que la educación cambió mucho en el momento que dejaste de traer a los profesores que de medio tiempo. Bueno, aquí todos casi son de todos de medio tiempo, pero en MIT no tenemos de medio tiempo, porque decían es una persona que trabaja en una empresa, viene y enseña medio tiempo y entonces no es tanto así. Yo creo que la universidad tiene que estar totalmente abierta, estar lista para el cambio dependiendo de las exigencias del alumno, porque el alumno sabe más lo que necesita en la calle que el profesor, porque el alumno está preocupado de su futuro. Y está viendo que con lo que está recibiendo de conocimientos tal vez no va a tener la oportunidad de ser exitoso en el futuro. Más que nada es eso, sí protege tus ideas, publica, pero yo tengo un vídeo que no les puse, pero en el momento que los estudiantes tienen una idea, le digo, antes de que hables en la conferencia y lo digas o que lo publiques, espérate 5 minutos, detente 5 minutos, y ven a la oficina del licenciamiento de MIT. Revisamos si esa idea puede tener un impacto en el mundo. Y si tiene, te voy a decir, aguántate, detente, no la publiques todavía, hago la aplicación provisional de la patente y luego le digo, ya puedes publicar, ya tengo la aplicación y publica y haz lo que tú quieras y háblalo en la conferencia. Pero ya inicié el proceso de protección de la propiedad intelectual. Y luego lo que hago con mi estudiante y con mis profesores es que le digo, si es patentable, obtenemos la patente y te doy a ti la licencia de comercialización y uso. Entonces, lo que me dicen mis estudiantes y mi profesor, ok, muchos de mis profesores dicen, yo no puedo crear la empresa, yo no voy a estar en la empresa, puedo ser asesor de la empresa. Los estudiantes puede ser que me digan, sabes que a mí no me interesa crear empresa porque yo sigo estudiando. Y entonces lo que hace MIT, abierto al público, digo, tengo esta nueva patente, nueva innovación, ¿quién la quiere usar? Pero si mis estudiantes dicen, yo la quiero usar, entonces, ok, crea tu empresa, y tienes este tiempo para usarla. Si no usas esa innovación, te la quito, porque yo tengo la patente, te quito la licencia de comercialización y se la doy al mundo. Porque lo que no puedo hacer es un crimen, guardar mi innovación en un escritorio. Entonces, si pensamos en eso de cómo llevo el conocimiento y cómo aprovecho el conocimiento que cada día me trae mi estudiante a mí como profesor. Porque lo más increíble son ellos, porque ellos ven cosas que no vemos nosotros. Una vez tuve una discusión con un empresario súper rico del mundo, uno de los primeros, en ese momento de los primeros 3, y no les puedo decir quién, pero llega a la universidad, a un laboratorio, al laboratorio de ingeniería biológica, y entonces venía un chico y le digo, mira, está un chico nuevo que está entrando aquí,
Y vamos con él, y el director del laboratorio le dice, mira, aquí en la ingeniería biológica, mira estos microscopios. ¿Sí? Dice, mira, este microscopio, este es el mejor que tengo aquí. Cuesta $150,000. Y lo vas a poder usar 3 veces. Entonces el chico se queda viendo, 3 veces, ¿sí? Y si te gusta, mira, y abre un closet y dice, aquí están todas las piezas para hacer uno como ese. Te haces el tuyo. Y entonces me dice este señor, oye, ¿cómo le haces perder tiempo al chico si ya está la tecnología? Y le digo, mira, el que hizo esa tecnología ya tal vez se murió. Digo, este chico tiene necesidades diferentes al que hizo esa. Si le sale el microscopio nuevo, me ahorro $150,000 y va a ser mejor. Y si no le sale, no importa, lo intentamos. Perfecto. Se va a divertir haciendo su microscopio. ¿De acuerdo? Ese tipo de mentalidad es la que tenemos que cambiar. No sé si... Gracias.